El misterioso invento de Nikola Tesla, la máquina terremoto, que en realidad fue diseñada para ser un generador de corriente alterna. Este intrigante generador oscilante se accionaba con un brillante diseño de cilindro de pistón y un mecanismo de resorte de aire. La esperanza de Tesla con esta disposición era lograr una salida de corriente de frecuencia constante. Sin embargo, este dispositivo hizo más de lo esperado. Tesla afirmó que las vibraciones producidas por este oscilador provocaron un terremoto en la ciudad de Nueva York. Confirmemos si este dispositivo realmente pudo hacer temblar a la ciudad de Nueva York. Acompáñanos. En los años 1880, el desarrollo de generadores de corriente alterna estaba en la delantera de la innovación. Nikola Tesla inventó primero el generador rotatorio y más tarde el generador alternativo. El objetivo detrás del diseño reciprocante era lograr una salida de corriente de frecuencia constante, incluso si la presión del vapor y la carga eléctrica variaran, lo cual es una característica crucial en la aplicación de generación de energía. Los generadores rotatorios fueron ineficaces para satisfacer este requisito en aquel entonces. El principio en función de la generación de electricidad fue planteado por la mente del genio Michael Faraday, quien descubrió que cuando mueves una bobina de cobre de un lado a otro dentro de un campo magnético, se desarrolla una fuerza electromotriz a través del conductor. Al cerrarse el circuito, la corriente comienza a fluir hacia la bobina. Nikola Tesla sustituyó los imanes permanentes por un electroimán, y fue de este modo como diseñó su generador eléctrico. Ahora, necesitamos un mecanismo para generar el movimiento recíproco para inducir las bobinas. ¿Qué podría ser mejor que una máquina de vapor reciprocante? Solo con enrollar las bobinas de cobre en el extremo del vástago del pistón. Y voilà. Entendamos cómo funciona una máquina de vapor. Una caldera suministra el vapor a alta temperatura y presión. La válvula deslizante se asegura de que algunas veces el vapor de alta presión ejerza fuerza sobre la parte superior del pistón, y otras veces actúe desde la parte inferior. Esta variación asegura que el pistón tenga un movimiento oscilante, y el volante hace que la salida de energía del motor sea uniforme. Nikola Tesla no estaba conforme con este mecanismo de máquina de vapor tan complejo, así que ideó un mecanismo más sencillo. Primero, sustituyó la válvula deslizante al modificar el pistón para que actúe como válvula. El pistón tiene dos canales huecos en forma de L, que se comunican con el cilindro en ambos lados. En esta posición, solo la entrada de vapor del lado izquierdo del cilindro encaja en el canal izquierdo del pistón. De esta forma, el vapor de alta presión entra en el volumen superior del cilindro, forzando el pistón hacia abajo. Una vez que el pistón alcanza el final inferior, ocurre justo lo contrario. Para expulsar el vapor del impulso anterior, Tesla añadió dos tubos a cada lado. ¡Qué brillante y sencillo mecanismo para producir movimiento alternativo a partir de vapor a alta presión! Aquí, claramente, a mayor presión de vapor, mayor velocidad del motor. Tesla quería que su dispositivo produjera un movimiento de salida de RPM constantes, independientemente de la presión del vapor de entrada. Tesla afirmó que lo logró al simplemente acoplar un sistema de resorte de aire, consistente en un émbolo encerrado en un cilindro hermético, directamente al motor. Exploremos el funcionamiento de este resorte de aire para verificar su afirmación. Si desplazas el émbolo, el aire de un lado se comprimirá como un resorte y resistirá el movimiento del émbolo. Esta disposición es similar a la de una de resorte masa. Aquí tenemos un pequeño consejo conceptual. Independientemente del desplazamiento inicial que se dé, el sistema resorte masa siempre oscila a una frecuencia constante, conocida como frecuencia natural. Cuando conectamos el sistema resorte masa a un motor, este va a oscilar a la frecuencia del motor. Este estado es conocido como vibración forzada. Nikola Tesla afirmó que cuando conectaba su motor oscilante al resorte de aire, el dispositivo funcionaba a la frecuencia natural del sistema de resorte de aire. Su afirmación parece algo extraña. Es exactamente lo opuesto a la física común. Sin embargo, si entiendes la naturaleza de la fuerza que actúa sobre el pistón, quedarás convencido. La fuerza no es continua, es intermitente, como se muestra. En este motor el vapor de alta presión se desconecta después de un pequeño tiempo de duración. Esto significa que una fuerza repentina se aplica al principio de un impulso, y de nuevo en la dirección opuesta al final del mismo.
En los casos de vibración forzada, como el sistema motor-resorte eléctrico, la fuerza que actúa sobre el resorte es continua. En pocas palabras, el sistema de resorte de aire oscilador de Tesla no es estrictamente un caso de vibración forzada. La mejor analogía para entender a profundidad la máquina de Nikola Tesla es un simple péndulo. En un caso ideal sin fricción, el péndulo, al ser perturbado, oscilará eternamente en su frecuencia natural. Ahora, supongamos que aumentamos el ángulo de desplazamiento inicial. La velocidad y la amplitud del péndulo va a aumentar, manteniendo el periodo constante. Ahora, asumamos que Tesla da un pequeño empujón a la bola cada vez que ésta llega al extremo. ¿Qué ocurrirá? ¿Seguirá siendo el periodo el mismo? Cuando Tesla añade un empujón extra al final, está dando una velocidad inicial a la bola, lo que es equivalente a dejar caer la bola desde un mayor ángulo. Ya sabemos que soltar el péndulo en un ángulo más alto no va a cambiar el periodo de tiempo. Así que en el caso del pequeño empujón en el extremo igual, el periodo de tiempo seguirá siendo el mismo, pero la amplitud de la oscilación sigue aumentando. Exactamente el mismo tipo de fuerzas actúa sobre el oscilador de Tesla también. Fuerzas de pequeña duración en los límites extremos. Esto significa incluso aunque se aumente la presión del vapor del oscilador de Tesla, la amplitud aumentará, pero el periodo o la frecuencia de la oscilación se mantendrán constantes. Tesla observó que este efecto se mantenía para un amplio rango de presión de vapor. ¡Hurra! Nikola Tesla ha desarrollado un motor que funcionará a una frecuencia constante, independientemente de la presión del vapor que entre. Quiere decir que logró su primer objetivo. Curiosamente, el sistema de resortes de aire también actúa como un volante que almacena y libera la energía en forma de calor según las necesidades. Se puede ver que antes de pasar el vapor de entrada al motor, Tesla lo pasó alrededor del cilindro calentado de resorte de aire para absorber calor en él. La historia aún no termina. Ahora el segundo objetivo de Nikola Tesla. Él quería una salida de frecuencia constante de esta máquina, incluso cuando conectara a ella un generador y una carga eléctrica. Cuando el circuito de salida del generador está abierto, ninguna corriente va a fluir por las bobinas de salida, y la parte oscilante del generador no tiene ninguna resistencia electromagnética. Sin embargo, cuando el circuito está cerrado, la corriente que fluye se opondrá magnéticamente al movimiento oscilante, y la frecuencia de la máquina disminuirá repentinamente. Esta fuerza de oposición se conoce como reacción de armadura. Puedes ver que el campo electromagnético de salida y la corriente no están en la misma fase. Cuanto mayor sea el ángulo entre estas dos magnitudes, mayor será la fuerza reactiva. Aquí la corriente inducida queda detrás del campo electromagnético, debido a la propiedad de inductancia del inductor. Así que para lograr su segundo objetivo, tuvo que introducir capacitadores variables en el circuito. Al ajustar el capacitador en el circuito, Tesla fijó el ángulo de diferencia de fase a 0. Por esta condición, el valor de la reacción de armadura será mínima, y el impacto en la frecuencia del dispositivo también será mínimo. En su patente, Tesla afirmó que este método hacía que el efecto del sistema eléctrico sobre el mecánico fuera 0. Sin embargo, es imposible hacerlo 0. Simplemente lo hizo mínimo. Lamentablemente, Tesla no pudo lograr su segundo objetivo. Ahora, de vuelta al tema principal. Tesla afirmó que su dispositivo hacía temblar su edificio de 7 pisos, como en un terremoto. Entonces, ¿puede un dispositivo accionado por vapor hacer temblar enormes edificios? Para analizar estas afirmaciones de Nikola Tesla, necesitamos conocer el concepto de resonancia y de cómo viajan las ondas sonoras. Las ondas sonoras son variaciones de presión que viajan de esta forma. Supongamos que una ventana de cristal está cerca de la fuente de sonido. Cuando la primera onda sonora choca, el cristal sufrirá una vibración con frecuencia natural. ¿Qué pasa si la segunda onda sonora golpea el cristal justo cuando vuelve a su posición inicial? La amplitud de la oscilación del cristal seguirá aumentando, ¿cierto? Aquí, la frecuencia del sonido coincide con la frecuencia natural del vidrio, una condición conocida como resonancia. Eventualmente el vidrio se romperá, debido a la gran amplitud. Esta es la magia de la resonancia. Entonces, si la frecuencia de oscilación del oscilador de Tesla coincidiera con la frecuencia natural de vibración del edificio de 7 pisos de su laboratorio, podría producirse un terremoto. Hicimos algunas encuestas para encontrar la frecuencia de vibración natural de algunos edificios, incluido el de Tesla, cuya estimación aproximada es de 1,42 Hz. Curiosamente,
Tesla diseñó inicialmente el oscilador para producir energía a una frecuencia de 60 Hz. Luego, hizo al dispositivo sintonizable. Si Tesla hubiera logrado una frecuencia de 1,42 Hz para su dispositivo, esto claramente llevaría a resonancia y eventualmente a un terremoto. El oscilador de Tesla está obsoleto como generador eléctrico. En cambio, es utilizado en telegeodinámica. Por muy hermosa que sea esta máquina, los alternadores, generadores eléctricos rotativos inventados por el mismo Tesla, son menos complejos y más fiables. Solo Nikola Tesla podía competir con sí mismo. Antes de irte, no olvides unirte al equipo de LESIX. Gracias.